A ver, toda nación se enfrenta a una decisión, que es, bueno, monumental. ¿Qué hacer con su moneda? ¿La anclamos a algo fijo, como el oro, o la dejamos que flote libremente en los mercados? Parece algo técnico, pero ojo, es una de las decisiones económicas más bestias que se pueden tomar, porque de eso depende todo, ¿eh? Desde lo que cuesta una barra de pan hasta si una fábrica entera sobrevive o cierra. Y aquí es donde empieza lo bueno, porque resulta que es una elección imposible. No se puede tener todo. O te quedas con la estabilidad, esa tranquilidad de un tipo de cambio fijo que no se mueve, o te quedas con el control, con la libertad para manejar tu propia economía. Pero las dos cosas a la vez, imposible. Y claro, en esa decisión se juega el futuro de millones de personas, así de claro. Vale, para entender bien este dilema, vamos a viajar un poco en el tiempo. Empecemos por la primera opción, eso de anclar la moneda. Y el ancla más famosa, la más poderosa de toda la historia fue, sin ninguna duda, el oro. La idea, en el fondo, era muy sencilla, casi elegante. Cada país llegaba y decía, mira, esta cantidad de mi moneda vale exactamente esta cantidad de oro. Y ya está. Con eso, de repente, todas las grandes monedas del mundo quedaban conectadas, con el oro haciendo de árbitro universal. El atractivo de esto era brutal, la certidumbre. Imaginemos una empresa que quiere exportar sus productos. Con el patrón oro sabía perfectamente cuánto dinero iba a recibir por ellos, tanto hoy como dentro de 6 meses. Era como quitar toda la niebla del comercio internacional, una promesa de orden en un mundo que a menudo es un caos. Pero claro, esa calma tenía un precio, y a veces un precio altísimo. La rigidez de un ancla se puede convertir en una trampa mortal. Y para ver cómo, vamos a fijarnos en lo que le pasó a Gran Bretaña allá por 1925. Es la historia de cómo una decisión, en teoría muy honorable, casi destroza una economía entera. Y aquí la historia se pone de película, porque es un auténtico choque de titanes. Por un lado tenemos a Winston Churchill. Él quería devolverle a la libra esterlina su brillo de antes de la guerra, ¿no? Anclarla al oro al mismo precio que antes. Pura cuestión de prestigio. Y por el otro lado, nada menos que John Maynard Keynes, el economista, que vino a decir básicamente eso es una locura. Keynes avisó, ojo, que la economía británica ya no es la misma, los precios son más altos. Querer volver a la paridad de antes era como intentar meterse en un traje que te quedaba bien hace 10 años. Te va a asfixiar, iba a destrozar las exportaciones y a dejar el país K.O. ¿Y quién tuvo razón? Pues Keynes, de forma aplastante. Las exportaciones británicas se hundieron porque sus productos, de la noche a la mañana, se volvieron carísimos para el resto del mundo. El país se metió en una recesión que duró casi toda la década, mientras otros países crecían. La búsqueda de la estabilidad se pagó con paro y estancamiento. Una lección brutal. Pero el problema de Churchill y Keynes no es el único peligro. Hay algo todavía más explosivo en los sistemas fijos, su fragilidad. Se basan en una promesa. Y las promesas, pues, a veces se rompen. ¿Y qué pasa cuando la gente que mueve el dinero empieza a sospechar que esa promesa está a punto de saltar por los aires? Pues todo se reduce a una sola palabra: credibilidad. Mantener un tipo de cambio fijo es como hacer equilibrismo en la cuerda floja. Mientras todo el mundo crea que no te vas a caer, todo va bien. Pero en el momento en que un inversor importante empieza a dudar, ahí es cuando se desata la tormenta perfecta. A este fenómeno se le llama crisis cambiaria, y funciona más o menos así. Los inversores, los especuladores, huelen la debilidad. Empiezan a vender esa moneda a lo bestia, apostando a que su valor se va a desplomar. Su objetivo, forzar al gobierno a devaluarla para luego recomprar la tirada de precio y llevarse la diferencia. Esto deja al gobierno atrapado en una encrucijada terrible, con solo 2 caminos, y ambos son malos. Opción 1, defender la moneda con uñas y dientes. Esto implica subir los tipos de interés a niveles de locura, para que el dinero no se vaya del país. ¿El problema? Que eso congela la economía y la manda de cabeza a la recesión. Opción 2, rendirse. Romper la promesa, devaluar y dejar que los especuladores se salgan con la suya. Esto evita la asfixia inmediata de la economía, pero destruye la credibilidad del país. No es salida buena. Y que nadie piense que esto es solo teoría de manual. Esto pasó, y a lo grande, en el mismísimo corazón de Europa. Nos vamos a 1992, a la crisis que hizo temblar los cimientos del sistema monetario europeo. Los mercados financieros echaron un vistazo a los números y llegaron a una conclusión. Monedas como la libra esterlina o la lira italiana estaban artificialmente caras en comparación con el todopoderoso marco alemán. Esa idea fue la chispa que prendió la mecha. Se desató una oleada de ataques especulativos. Los bancos centrales quemaron miles y miles de millones intentando defender sus monedas, pero fue como intentar parar un tsunami. Al final, varios países, entre ellos el Reino Unido, tuvieron que tirar la toalla y devaluar. Bueno, ya hemos visto que los tipos fijos pueden ser una jaula de oro. Prometen estabilidad, sí,
pero con unos riesgos enormes. Entonces, ¿cuál es la otra cara de la moneda? Pues la alternativa es no tener ningún plan, dejar que la moneda flote, que sea el mercado quien decida su valor, cada día, cada minuto. Este es el sistema de tipos flexibles, o de flotación libre. Aquí, el gobierno simplemente da un paso atrás. El valor de la moneda no lo decide un político en un despacho, sino millones de compradores y vendedores en todo el mundo, cada segundo de cada día. Pero claro está, esta libertad también tiene su propio demonio, la volatilidad. Es como un barco sin ancla en medio de una tormenta. El valor de una moneda hoy depende menos de la realidad de hoy que de lo que se espera que pase mañana. ¿Van a subir los tipos de interés? ¿Hay riesgo de inestabilidad política? Cualquier noticia, incluso un simple rumor, puede provocar una ola que mueva el tipo de cambio de forma muy brusca e impredecible. Así que tenemos un dilema tremendo. Por un lado, la rigidez peligrosa de los sistemas fijos, por otro, la volatilidad caótica de los flexibles. Ninguna opción parece perfecta, ¿verdad? Y por eso durante décadas ha habido una especie de búsqueda del santo grial, una tercera vía, un sistema que intente combinar lo mejor de los dos mundos. Una de las grandes ideas que han surgido es la de las áreas monetarias óptimas. El nombre suena un poco técnico, pero la lógica es bastante simple. Pensemos en el euro, por ejemplo. La teoría dice que un grupo de países puede compartir la misma moneda sin problemas si sus economías están muy conectadas. Por ejemplo, si un trabajador que se queda en paro en España puede irse a buscar trabajo a Alemania sin muchas trabas. Si no hay esa flexibilidad, una moneda única puede acabar causando más problemas que soluciones. Pero, ¿y si un país quiere estabilidad por su cuenta sin unirse a nadie? Pues ahí entra en juego otra estrategia, la paridad dura. La idea es básicamente blindar la promesa. No es solo decir voy a mantener este tipo de cambio, no. Es crear un sistema tan rígido, tan a prueba de balas, que los especuladores ni se molesten en intentar atacarlo. Es toda una demostración de fuerza. Y para entender esto a la perfección, tenemos que hablar de Argentina. Su experimento de 1991 es probablemente una de las historias más dramáticas de la política monetaria moderna. Una historia de un éxito que parecía un milagro y de un colapso que fue una auténtica tragedia. Para entender la desesperación que llevó a Argentina a tomar una medida tan radical, solo hay que mirar esta cifra: un 2.300% de inflación anual. Esto no es que las cosas se pongan un poco más caras, esto es que el dinero que uno tiene en el bolsillo por la mañana vale la mitad por la tarde. Es el colapso total de la confianza y de la economía. La solución fue drástica: la caja de conversión. Por ley se decretó que un peso argentino valdría siempre y exactamente $1 estadounidense. Y lo más importante, el Banco Central estaba obligado por ley a tener un dólar físico en sus reservas por cada peso que había en circulación. Era el ancla definitiva. Y funcionó, o al menos al principio. El efecto fue casi mágico. La inflación se desplomó. De ese 2.300% a un 4% manejable en solo unos pocos años. Pero el mismo ancla que salvó a Argentina fue la que la ahogó. Al atarse al dólar, Argentina renunció por completo a tener su propia política monetaria. Cuando el dólar empezó a fortalecerse en el mundo a finales de los 90, el peso argentino se fortaleció con él. De repente, exportar desde Argentina se volvió carísimo. La economía se gripó, entró en una recesión brutal y la presión se hizo insostenible. En 2002, el sistema que había sido la salvación saltó por los aires en medio de una de las peores crisis de su historia. Y así cerramos el círculo. Volvemos a la pregunta del principio. ¿Ancla fija o flotación libre? ¿Estabilidad o control? La historia, desde la libra de Churchill hasta el peso argentino, nos enseña una lección bastante incómoda. No hay una respuesta perfecta. Cada elección es una apuesta, un equilibrio que soluciona unos problemas, pero crea otros nuevos. Quizás el sistema monetario perfecto no es un destino al que se pueda llegar, sino simplemente un ideal inalcanzable.